días, El Salvador. Qué placer enorme nuevamente volvernos a reencontrar como todas las mañanas para disfrutar al punto con Sergio Méndez. Esta mañana, señores, tenemos a dos empresarios del transporte público de pasajeros con los cuales vamos a estar conversando, ya que este gremio es sumamente importante para nuestro país. Don Genaro Ramírez, presidente de AEAS, y Roberto Soriano, presidente de ATP, respectivamente. Hablaremos de las expectativas de este sector de cara a la llegada el 1 de junio del presidente Nayib Bukele. ¿Cuáles son las expectativas? ¿Qué es lo que se hizo en este quinquenio que está terminando del presidente Salvador Sánchez Serén y antes de Mauricio Funes? Realmente este gremio recibió lo que esperaba de las expectativas de un gobierno que ya le queda muy poco tiempo y que ha sido altamente cuestionado. Aguánteme un ratito, señores, porque primero quiero saludar a quien hace gentilmente posible el primer segmento mañana tras mañana de esta su entrevista, como lo es Mr. Donut. Todos somos diferentes, cada uno con sus gustos, y los hemos complacido a todos, a los que madrugan y los nocturnos, a los salados y los más dulces, los que toman horchata y los que toman cebada, a los que eligen lo salvadoreño y los que quieren un cubano, los típicos y los que piden algo nuevo. Aquí hay un plato para cada uno. A pesar de las diferencias, todos son bienvenidos en Mr. Donut. Variedad para la gran variedad. Gana uno de los paquetes de supermercado gratis por un año en Cosabi de RL. Para participar en el sorteo, apertura un depósito a plazo y cuenta de ahorros en tu agencia Cosabi de RL más cercana. Promoción exclusiva para asociados. Para más información, llama a nuestro PBX 2241-4200. Cosabi de RL, tu crecimiento es nuestro compromiso. Le damos la bienvenida a Roberto Soriano, presidente de ATP. Muchísimas gracias por acompañarnos. Muy buenos días, Sergio. Un placer estar contigo en tu programa y aquí estamos pues para analizar cómo vamos con el nuevo presidente y qué es lo que sucedió con el saliente. Perfecto, muchísimas gracias. También nos acompaña y le damos la bienvenida al presidente de AEAS, don Genaro Ramírez. Don Genaro, Sergio, muy buenos días, como siempre, un gusto tenerlo en su casa. Igual. Gracias. Caballeros, quiero aprovecharlos al máximo. Arranco con usted, don Genaro. Primero analizar un poquito sobre este gobierno que está finalizando, un gobierno altamente cuestionado. Las expectativas fueron muy grandes hace 10 años particularmente y hace 5 que el profesor Salvador Sánchez Serén estaba ingresando ya como el FMLN puro. Un educador que se esperaba mucho en temas del gremio de educación. Él fue viceministro de educación en su momento. Un país que no sale de la pobreza, que no sale del analfabetismo, porque ahora la medición es muy diferente a simple y sencillamente leer y escribir. Genaro, el tema de seguridad que ha golpeado su gremio, lo vamos a ir desglosando uno a uno y más adelante hablemos de las expectativas. Su opinión, no le voy a preguntar qué nota le pondría a usted, porque ya los salvadoreños le han puesto en estos 5 años 4.5, es decir, en términos de PAES está completamente desaprobado la administración del presidente Salvador Sánchez Serén, y desde que hay encuestas pasa la historia como el peor presidente de todos los siglos de los siglos. Amén. Genaro, su opinión, realmente luego de 10 años, El Salvador, ¿qué ganó, qué perdió? Bueno, hemos perdido prácticamente en una forma diferente los mismos 12 años de guerra. Lo único que en estos 10 años hemos perdido quizás más que durante la guerra misma, porque en la guerra se sabía de los enfrentamientos, sabíamos a dónde no teníamos, cuando habían los paros, dónde no circular y todo eso. O sea, y al final la cantidad de muertos y desaparecidos que han habido en los últimos 10 años, yo creo que ya fácilmente alcanzan la cantidad de muertos que durante el conflicto.
Durante la guerra, la seguridad a nivel personal era mucho mejor que la seguridad que tenemos en este momento. O sea, hemos perdido, creo, Sergio, demasiado. O sea, hemos perdido también muchos valores, o sea, valores morales, o sea, la corrupción que había durante el conflicto armado, aunque tuvimos un presidente que se recuerda que entregó el cheque de la vergüenza, un cheque por 450 la democracia cristiana. De la democracia cristiana, Sí, por $450,000 más o menos. Pero al menos alguien en esa época devolvió, o sea, tuvo el pudor de reconocer, bueno, me están reclamando estos 450,000. Devolvieron lo robado. Devolvieron lo robado, o sea, pero hoy, o sea, hay una impunidad sin precedentes de los funcionarios, y no hablemos de solo de los de primer grado, o sea, tenemos problemas no solamente en el Ejecutivo, sino que tenemos problemas en el Estado como tal, o sea, ahí vemos problemas en el sistema judicial, vemos problemas en la Asamblea Legislativa, vemos, ¿cómo se llama?, problemas en el Ejecutivo. Y todo eso, Sergio, al país le sale altamente caro, o sea, las pérdidas económicas, las pérdidas por el tema de seguridad, o sea, son enormes para nuestro país. La gente no quiere venir a invertir, o sea, hemos tenido en los últimos años las menores inversiones que han habido en los últimos 30 años quizás. O sea, hemos ido, en vez de avanzar, hemos retrocedido. Sí se han hecho algunas obras en nivel de infraestructura que más vienen a ser como decorativa, digamos, como tenemos el redondel de las Naciones Unidas y los pasos a desnivel que prácticamente se han vuelto parqueos. O sea, tenemos el paso también del redondel Maferrer, que al final, o sea, el problema del congestionamiento ahí está. Y no se ha visto responsablemente cómo resolver la problemática del tráfico en el Gran San Salvador. O sea, buscando soluciones efectivas. Que el tema del tráfico se puede resolver teniendo la voluntad política para poderlo hacer. Y en este caso el transporte creemos que no es el problema, Sergio. En muchos problemas desarrollados en las grandes ciudades del mundo, el transporte colectivo es la solución a los problemas, no es en sí el problema. Aquí lo queremos ver como problema porque a raíz del 2000... que la administración Flores se quiso tomar el transporte, tuvimos un leve respiro en la administración Saca, y ahí con la llegada, con la administración Funes, se profundizó lo que Arena no pudo hacer. El FMLN con el equipo de Mauricio Funes lo lograron, ahí se han visto involucrados altos dirigentes del FMLN, como también altos funcionarios de esa administración, y que lamentablemente, pues no lo digo yo, salió a la luz pública con los papeles de Panamá. Ahí salieron varios nombres, se vio cómo se dieron las triangulaciones de dinero. Es más, salió a flote que la empresa su sede no la tenía en El Salvador, sino que básicamente en Panamá, y que eso se sabe en buen salvadoreño que es un mecanismo para evadir impuestos, tal como lo han hecho muchas empresas grandes en este país. Ok, Roberto, voy con ustedes de la óptica de ATP. ¿Cuál es su valoración de estos 10 años, de un quinquenio que estamos terminando ya, del presidente Salvador Sánchez Serén? ¿Su opinión? Mire, lamentablemente se perdieron 10 años. Yo creo de que, como diríamos, le quedó muy grande la camisa. Le traíamos muchas expectativas, muchas esperanzas con un gobierno de izquierda que lo llevó, digamos, a una guerra, digamos, llevándose como el tema de las malas políticas de los gobiernos en aquel entonces. Y al llegar el gobierno del FMLN, todo el pueblo salvadoreño tuvo, digamos, muchas esperanzas como las que tenemos actualmente. Lamentablemente, pues, no sacaron adelante ninguna de las industrias, ninguna de los sectores que era lo que ellos defendían. No sacaron adelante salud, educación, agricultura, infraestructura, transporte. Francamente fue un fracaso. Ya lo decía Genaro, y es lamentable. Esto nos ha llevado a tener, digamos, lo que tenemos hoy, caravanas de inmigrantes para los Estados Unidos, una cantidad exagerada de asesinatos, secuestros que hoy por hoy los están heredando hoy casi de 8 a 10 personas secuestradas diariamente, según las estadísticas.
los dejan un país, digamos, en complicado, diríamos nosotros, complicadísimo, tanto económicamente como un país que no supo desarrollarlo el FMLN, pero sí tenemos, digamos, aquella desilusión de aquellos líderes que lucharon, que decían, que criticaban, que denunciaban las grandes corrupciones, hoy son ricos o hasta millonarios, podríamos decir, lamentablemente, y tenemos el 99% de la población sufriendo, digamos, grandes desgracias, como es no tener un empleo seguro, como el tema de las pensiones, que es uno de los retos más grandes que los deja el gobierno que se va. Pero como dicen que en leche derramada no hay que llorar, esperaríamos nosotros que son los retos más grandes que tiene el nuevo presidente que venga. Tengo, producción, un sondeo del tema de las pensiones, que ya se los voy a presentar yo a ustedes de lo que opina la gente, y es un tema bien delicado en este país, Genaro, por cuanto el FMLN criticó la administración de gobiernos de Arena, como en el caso del expresidente Saca en el tema previsional, porque empezaron a tomar fondos de los salvadoreños, no daban los intereses correspondientes que sí daban en los empréstitos internacionales, a tal grado que Mauricio Funes llega en el 2009 y sigue obteniendo fondos, al igual que Salvador Sánchez Serén, no devuelven lo correspondiente, es decir, ni lo mínimo pactado. Caímos en un primer impago, algo lamentable para este país en temas de la banca nacional, de empréstitos, de calificación internacional, hasta que la Sala de lo Constitucional le puso un tente ahí, como dice el doctor Fabio Castillo, y no pudieron tomar más del 50% de nuestros fondos. Producción, por favor, indíqueme cuando tengamos ya listo este sondeo del cual estoy haciendo referencia rápidamente, porque fue un tema que muchos de ustedes, empresarios o trabajadores, esperan el día de mañana tener jubileo, pero la última reforma que hizo la Asamblea Legislativa en torno a este tema, yo lo dije, fue una verdadera payasada de cara a los comicios electorales del 4 de marzo, solamente porque querían aparecer enfrente de la gente. Las AFP no dejaron de ganar las comisiones que estaban ganando, simple y sencillamente parece que le dieron un poquito de atol con el dedo a la gente, diciéndole, usted puede ir a retirar el 5% si quiere mediante un proceso, no se devuelve lo tomado en este caso. Y fuimos a las calles y le preguntamos a los salvadoreños, ¿qué opina usted con relación a este sistema de pensiones o las nuevas reformas que ahora están proponiendo como una panacea a aquellas personas que quieren tener réditos políticos, los diputados de la Asamblea Legislativa? Y esto nos dijeron, escuchemos. Porque las AFP pues, dejaron una piedrita en el camino. Cuando llegaron a las empresas dijeron que los que éramos mayores de 40 años automáticamente quedábamos con el seguro. Pero después salen que en el periódico salía un formato que uno tenía que llenar ahí haciendo constar que se quedaba en el seguro. Entonces vimos bastante que no nos dimos cuenta porque es lo que menos ve uno en los periódicos. Entonces sí sería bueno que lo mejoraran. Hay gente que llega anciana y realmente no tuvo educación o realmente no pueden tener ningún trabajo o no pueden hacer algo fuera de lo que en algún momento pudieron hacer, ¿verdad? Se quedan sin ingreso, viven solos, la familia los deja, entonces me parece un poco cruel que porque el sistema no les haya dado las posibilidades que les pudo dar, ya sea en el estado que hayan crecido ellos o a donde sea, la zona que hayan nacido pobre o rica, ¿verdad? Ciudad, pueblo. No es justo, pues, porque al final viene a ser el sistema el que los está arruinando. Ok, Genaro, esto es lo que opina la población salvadoreña, indignada. ¿Su opinión? Sí, mira, Sergio, aquí retomaríamos un poco lo que dijo Roberto, de que quién es peor, no quién es mejor, ¿verdad? Si no los gobiernos de derecha o el menos peor. O no, o sea, bueno, está como el medio del vaso medio lleno, medio vacío. ¿Verdad? Pero realmente, o sea, es triste para este pueblo que ha sufrido tanto, y hemos visto que aquí lo que realmente ha mantenido a flote la economía
Afortunadamente son esos más de 2 millones de salvadoreños que están en el extranjero y que día a día mandan más de 4.000 millones de dólares al año. Yo no sé qué sería de este país, de cuántos dígitos estuviera la inflación. Yo creo que estaríamos a la par de Venezuela con los niveles de inflación, de no ser por los hermanos lejanos. Ahora, si tú ves también el comportamiento que hemos tenido hacia los hermanos lejanos, o sea, ha sido terrible. O sea, básicamente, en vez de fomentar una cultura de inversión, lo que hemos hecho es una cultura de consumo. O sea, porque aquí lo que se ha implementado más es el consumismo, o sea, el mercantilismo, que creímos que en los últimos 2 gobiernos eso se iba a arreglar un poco, pero realmente estamos peor, o sea, porque pusimos un tema parecido al de la reforma agraria, o sea, que se le dieron a los campesinos a administrar la finca sin ninguna preparación. Pues hoy le dimos a un grupo de inexpertos que su vida lo único que habían hecho era destruir el país, o sea, que no habían producido nada más que problemas, los ponemos a administrar el país y al final, aparte de muchos de llenarse los bolsillos, ya no vivir en casas de cartón que tanto pregonaban con la música de los guaraguaos, hoy viven algunos en palacios, o sea, que antes no tenían dónde vivir. Entonces, lamentablemente, el tema de las pensiones, que es algo delicado, o sea, que aquí no tenemos una infraestructura, por decirte, para proteger a las personas de la tercera edad. Aquí no hay leyes ni proyectos que protejan a la tercera edad. Y se les olvida que ese camino de la tercera edad es el que todos llevamos. O sea, por tanto debería de... Pero ¿no creen que muchos de los políticos que usted me dice no les importa ese camino porque ellos ya tienen su AFP por otro lado? Entonces ellos ya tienen asegurada, es decir, terrenalmente, pero espéreme la factura que Dios les va a dar, es que ustedes no tienen ni idea. Entonces, volviendo a ese tema, ¿no cree que a ellos les vale sorbete, pepino, peseta, para que la gente me entienda? Si dicen, mire, a mí no, si yo no voy a comer de eso, mi AFP hace ratos la saqué del país. Sí, por supuesto, pero yo no creo que estos personajes, porque el salvadoreño promedio, mira, lo que le gusta es que lo vean en su país, que se ha superado, que tiene plata, que tiene buenos vehículos y todo eso, ¿me entiendes? Y no es que como que te vayas a otro país como uno más, un triste desconocido y que te estén señalando que por ladrón es que estás con dinero. Entonces yo creo de que tenemos que verlo responsablemente y aprender un poco la lección, porque el fenómeno que tuvimos de este gane del presidente electo Nayib Bukele es producto de la actuación de los dos modos de actuar de las extremas, de ambas extremas. Entonces la gente tenía un hartazgo, ya estaba harto tanto de la extrema derecha como de la extrema izquierda. Entonces él llegó en el momento justo, ¿ya?, en que la gente ya se había hartado, ¿verdad?, de ambas extremas. Esperamos, Sergio, de que no vaya a suceder, ¿verdad?, que se rodee de un buen equipo de gobierno, o sea, que tenga personas realmente capaces y que se cumpla uno de los eslogans que dijo Mauricio Funes, que la meritocracia, o sea, que realmente se le dé el mérito y que al que no funcione y que no empiece a despuntar en los primeros 100 días, pues que le den chance a otro, porque no tenemos tiempo como para estar perdiendo a buscarle soluciones a los grandes problemas que tiene nuestro país. Ok, me voy a ir a una pausa. Al regresar vamos a analizar ya las expectativas luego del triunfo del señor Bukele, pero lo vamos a redireccionar a su visita que acaba de tener esta semana pasada y de una u otra forma que le tiende la mano el día de ayer lunes a el presidente interiano del Partido Arena, donde también el presidente cardenal de la ANEP
lo llama a tender un puente y él con mucho gusto le dice, perfecto, yo me voy a reunir. ¿A puertas de qué estamos? ¿Qué es lo que nosotros estamos viendo? Si podemos descodificar estos mensajes. Aguánteme un ratito, hacemos la primera pausa. Esto es Al Punto con Sergio Méndez. Pausa. Volvemos. Cualquier momento es perfecto para dejarse llevar por una rica tentación. ¡Nieves! Puede venir en muchísimos sabores. Banana hawaiana. Tan natural como la fruta. Banana split. Increíbles mezclas. Cake helado. Cappuccino. Hay una gran variedad de especialidades. Sundays. Puedes escoger la que más te guste. Y disfruta una tentación bien helada. Boston Premium Ice Cream. Todos somos diferentes, cada uno con sus gustos. Y los hemos complacido a todos. A los que madrugan y los nocturnos. A los salados y los más dulces. Los que toman horchata y los que toman cebada. A los que eligen lo salvadoreño y los que quieren un cubano. Los típicos y los que piden algo nuevo. Aquí hay un plato para cada uno. A pesar de las diferencias, todos son bienvenidos en Mr. Donut. Variedad para la gran variedad. Gana uno de los paquetes de supermercado gratis por un año en Cosavi DRL. Para participar en el sorteo, apertura un depósito a plazo y cuenta de ahorros en tu agencia Cosavi DRL más cercana. Promoción exclusiva para asociados. Para más información, llama a nuestro PBX 2241-4200. Cosavi DRL, tu crecimiento es nuestro compromiso. Estamos de regreso, mil gracias El Salvador por su preferencia. Roberto ya lo había adelantado, con antelación. Sus expectativas, porque el señor Bukele fue electo el pasado 3 de febrero, sin embargo no ha llegado todavía a la toma de posesión el 1 de junio. Sin embargo ya ha tenido visitas, destellos muy importantes de los cuales ha resultado ser aplausible. Le dice al presidente interiano, como habíamos dicho, perfecto, usted me pone el puente, yo lo voy a cruzar, al igual que el presidente Luis Cardenal de la ANET, magnífico, al igual que el gobierno de los Estados Unidos, allá en aquel país del norte dejó bien claro, señores, los aliados tradicionales de Cuba, Venezuela y Nicaragua, déjeme darle la noticia que se acabó. Esto es importante por cuanto él mismo dijo, para pedir hay que dar primero, y yo estoy en la disposición de tener una relación de reciprocidad. ¿Cuán importante es esto? Porque las relaciones con Washington estuvieron muy fragmentadas. De hecho, vimos nosotros a gente como Blandino Nerio en el pasado diciendo que no se iban a arrodillar ante los Estados Unidos, pero la embajadora les decía qué bonito, pero nuestro dinero sí les gusta. Adicionalmente a la embajadora le dijo métase, por ejemplo, parafraseando un poquito, métase el segundo compacto de la MSC o el Tratado de Libre Comercio donde le quepa. El señor Bukele ahora está tratando de restablecer relaciones donde tenemos más de 3 millones de salvadoreños en aquel país del norte. ¿Su opinión? Mira, qué bien. Yo pienso de que tener relaciones con los Estados Unidos, nosotros deberíamos de tener relaciones con todos los países siempre que haya un ganar y ganar, y eso lo ha dicho el presidente electo. Bien por los Estados Unidos y para El Salvador, cuando hemos tenido, digamos, una relación un poco aguada con los Estados Unidos, como lo decían alguien, desprotegiendo a muchos compatriotas que viven allá, y eso pues da una expectativa diferente. Yo creería de que lo que debemos de tener es un presidente estadista. Le estamos viendo cómo le está diciendo, y es lo correcto, al presidente, digamos, de Arena, que se van a sentar a dialogar, a ver temas de país. Ojalá sean temas de país lo que vaya a tratar Arena, igual que los de la ANEC. Igual como nosotros, como sector, un sector muy fuerte también, estamos a las expectativas, estamos dándole el beneficio de la duda al presidente también, estamos dispuestos a trabajar con él, ¿vea? Sacar y desarrollar este país, porque es lo que necesitamos, y esperaríamos que el presidente realmente busque todas las alianzas necesarias en todos los países del mundo para beneficiar el país, y es lo que esperamos como país, que nuestros ciudadanos
se benefician de las relaciones que busca nuestro presidente electo. Creeríamos nosotros de que sería lo mejor que nos podría suceder y es la esperanza que nosotros tenemos y que tiene todo el pueblo salvadoreño con el triunfo del presidente Nayib Bukele, y esperaríamos seguir teniendo mejores beneficios de los Estados Unidos también para el país, como en el tiempo de la guerra colaboró también, hoy en el tiempo de paz, en el tiempo que estamos viviendo también nos colabore y nos ayude a desarrollar un país. Creeríamos que somos de aquellos de que no queremos un país pirigüeño, queremos un país que también sus ciudadanos sepan desarrollarse. Sabemos y estamos convencidos que tenemos ciudadanos con muchas capacidades para poder evolucionar este país y hacerlo grande. Hay temas que nosotros quisiéramos, digamos, llevar al punto del presidente, es qué hacer con mucho dinero, cómo desarrollar realmente, invertir, cómo lograr que el dinero no sea solamente regalado, sino que en la plata que tenemos pueda convertirse en inversión y en desarrollo del país. Por ejemplo, yo en el tema de lo que recibimos del COTRAN, nosotros siempre le hemos dicho, se lo dijimos a este gobierno, al gobierno de Arena, que para nosotros no es conveniente. Sí estamos a favor de que se favorezca al usuario del transporte colectivo, pero se puede favorecer de otra manera. Por ejemplo, 48 millones de dólares que se recolectan al año en concepto del COTRAN, podríamos reorientarlos a un tema de inversión. Por ejemplo, nosotros este año, entre los últimos 2 años, hemos hecho una inversión como de 120 millones de dólares que han ido a parar a Brasil. ¿Por qué no traer esa industria para poder tener generación de empleo en el país, como lo están haciendo en el tema de los aviones? Creo que hay un hangar donde se hace. ¿Por qué no construir con esos 48 millones de dólares autobuses acá? Que podríamos buscar el mecanismo, cómo favorecer a los empresarios y cómo favorecer también al usuario para que tengamos un transporte digno, eficiente, seguro también, pero que también esos 48 millones de dólares generen empleo. Los salvadoreños que quieren son empleo digno. ¿Para qué vas a tener tú personas, jóvenes estudiando y no tenés oportunidades en la industria, en la tecnología? Hoy el tema automotriz quizás es de los países, en los países desarrollados, es lo que más empleo genera. ¿Por qué nosotros no lo podemos generar? Son temas que nosotros podríamos discutir para lograr desarrollar el país. Ok, Genaro, la misma pregunta para usted. ¿Cuáles son las expectativas? Yo creo que las expectativas son bastante altas, incluyendo el tema de la CCS en la cuestión de la corrupción. Yo creo que en parte sería una jugada inteligente por parte del presidente electo, porque descargaría su responsabilidad como ejecutivo en una comisión que vele por el tema de la corrupción endémica que hay, por no decirlo epidémica, o sea, porque ahí no hay que ver solo el problema. Por ejemplo, tenemos conocimiento que debería de auditarse cómo se administra el FODES, pues, o sea, es porque de paso nos quitan el 10% del FODES, que es el presupuesto general de la nación, y a esto sumarle que además nos cobran impuestos, y tenemos unas alcaldías aquí en San Salvador que es carísimo vivir. Por ejemplo, Santa Tecla es caro, Antiguo Cuscatlán es caro, ya en Soyapango ya se aumentaron también los impuestos. Por ejemplo, mexicanos te cobran hasta por servicios que no te prestan. Entonces, habiendo un mecanismo que haga transparente la administración en todos los niveles y en todo el Estado, yo creo que eso podría ayudar bastante en el desarrollo del país. Porque como alguien dicho que el dinero alcanza, pues, pero porque dinero en el país hay suficiente. Si entran más de 4.000 millones de dólares en concepto de remesa, y cómo es posible que no haya una actividad comercial suficiente en el país como para desarrollarlo. Hay muchos salvadoreños en el exterior que quisieran invertir en el país, pero por el tema de la inseguridad jurídica, no se animan a invertir. Y por ejemplo, es de destacar, ¿verdad?, que en los 2 gobiernos anteriores, si no hubiéramos tenido a esa sala de lo constitucional que sirvió un poco de dique
de contención, a saber cómo estuviéramos, porque llegaron hasta el momento hasta de quererlos ir a sacar de la... ¿Usted cree que estaríamos como Venezuela? Porque ellos dijeron que Venezuela es el faro de ellos. No, si dijeron así estaríamos ahorita. O sea, ya sin te lo luz, dije en sin un agua, sin principio, comida. Por ahí anduviéramos, o sea, lamentablemente, pero gracias a Dios, o sea, quieras o no, en nuestro país todavía hay autonomía en algunas instituciones del Estado, y por ejemplo nosotros lo demostramos haciendo uso de esa autonomía. Cuando el tema del Citran nos fuimos a la Corte, y no es porque estuviéramos en contra de la modernización o de un nuevo sistema de transporte, sino que estábamos en contra de los que habían criticado que se habían robado la banca, que se habían robado los fondos de pensiones, y estos se querían quedar con el negocio del transporte, que por cierto ahí andan con la bulla ya que lo quieren vender, ¿verdad? Como ya no van a tener padrinos en el nuevo gobierno. Y probablemente hasta sería bueno que esa misma comisión investigara el tema del Citran, cómo se dio, cómo se incubó ese proyecto, quiénes fueron los que realmente estaban detrás, ¿verdad? Para poder mostrarle al pueblo salvadoreño que aquí uno de los proyectos más oscuros de los gobiernos del FMLN fue, como se llama, el tema del Citran, al descaro de robarse la calle más importante que tenía San Salvador de desahogo, como era la Alameda Juan Pablo II, agarrarse el bulevar del Ejército, que es donde ha estado la zona de las industrias de nuestro país, y a dejar colapsado ya el tráfico en San Salvador. San Salvador se ha vuelto intransitable, mejoró un poco, ¿verdad? Con el tema de que cuando se reabrió, gracias a la medida cautelar, se abrió el carril del Citran, y eso vino a dar un poco de alivio, pero se tomaron algunas decisiones a nivel de alcaldía, como cerrar unas calles alrededor de Catedral, impedir que las dos calles de cruce que teníamos de sur a norte y de norte a sur, de que cruzaban el Gran San Salvador, y eso aquí nos algunas afecta. Delegaciones de las policías también que han cerrado calles, como en el tiempo de la guerra, por temas de seguridad. Son opciones que se desvanecieron. Entonces, ahora, usted toca un tema bien importante, don Genaro. Quería abordar eso, ¿no? Sí, no, y a esto sumémosle, Sergio, que muchas colonias, que antes tú tenías un punto donde desahogarte, que te podías escabullir del tráfico, portones. Han puesto un montón de portones, o sea que ya no tenés opciones más que utilizar las calles principales. Entonces, si enfilás el más de 1 millón de vehículos que hay en las pocas calles, porque no han abierto más calles, o sea, tenemos las mismas calles. Entonces esto ha vuelto un caos, un problema altamente costoso para nosotros. Y el parque vehicular desbordante. Creciendo. Ahora, pero ya vamos a hablar, sí, ha crecido el parque vehicular, pero han crecido los impuestos, y esos impuestos son los que no se ven: impuesto primera matrícula, introducción, licencia de conducir, tarjeta de circulación, etcétera, y los impuestos que recauda porque cada vehículo consume derivados del petróleo. Entonces, listo, me voy a desplazar, quiero compartir, producción, con todos ustedes el tradicional collage de noticias que hemos preparado precisamente de los hechos más emblemáticos acaecidos en los últimos días. Yo me desplazo rápidamente, acompáñenme por favor. Dice así: 2 personas mueren a diario a causa de la neumonía en El Salvador. Este año hay un promedio diario de 27 egresos en hospitalarios a altos médicos a causa de la enfermedad. Los niños de 5 años y las personas mayores de 60 años son las más vulnerables a esta enfermedad. Bueno, señores, vemos nosotros como en el tema de nosocomio tampoco como que hemos mejorado muchísimo. Luis Mario Rodríguez: deberíamos estar debatiendo otras reformas electorales. El director del Departamento de Estudios Políticos de FUSADES cree que la discusión debería centrarse en las fallas que dejó la elección pasada y los candidatos que se requieren para los futuros comicios electorales. Vamos con más, por favor. Diputado no partidario pide elegir escaños por zona y no por departamento. Actualmente son 14 circunscripciones territoriales, una por departamento, por las que los candidatos a diputados pueden correr. Propuesta del diputado Leonardo Bonillo busca que peso de voto sea igualitario
para todos y los diputados se están poniendo de acuerdo para impedirle a los diputados no partidarios que sigan creciendo. Vea usted qué simpático el asunto. Blanca, la profesora que desapareció tras salir a visitar a una amiga en la jurisdicción de Ilopango. Sus padres no han descansado de buscarla desde hace 8 meses y reclaman a las autoridades por la falta de interés en estos casos que cada vez se incrementa en El Salvador. El tema del... Me incorporo, ya vamos a hablar de este tema. Roberto, la recaudación fiscal siguió a la alza, el parque vehicular creciendo en una forma exponencial. Los impuestos también para este gobierno que está terminando, que muy bien lo han dicho Tanques de Pensamiento, es el gobierno que más plata ha tenido. Sin embargo, las opciones vehiculares, el caos vehicular, esos famosos sapos que pusieron en el Paseo General Escalón, que uno no haya ni para dónde agarrar en estas monumentales trabazones, donde le resta a usted, si es que no hay ningún chucho, ni gato, ni un panadero en el camino, un vehículo mal estacionado, estamos hablando fácilmente de 1 hora 30 para desplazarse a su destino. ¿Su opinión? Mira, lamentablemente no ha sabido el gobierno actual hacer nada con lo recaudado. Se sabe de que hemos tenido un incremento en el recaudo fiscal, pero no se ha reorientado a beneficio de la población. En el tema, sabemos que hay un reto muy grande en el tema del tráfico, pero no le han puesto, digamos, un estudio técnico real sobre cómo resolver el tema. Sabemos que la infraestructura que tenemos ya está colapsada. También sabemos de que hay temas de que en el área metropolitana podríamos hablar de que no existe suficiente, digamos, terreno donde podamos construir infraestructura, pero se tiene que hacer algo. Por ejemplo, en el tema de los redondeles había un proyecto de parte del gobierno actual que iban a desaparecer. El tema de los semáforos también para agilizar el tráfico no se hizo. Pero bien, tú lo decías claramente, dinero ha habido suficiente para poder, digamos, invertir en infraestructura. Cada día ha venido creciendo más el parque vehicular. Por ejemplo, se tiene información que hoy se venden alrededor entre 40 a 45 millones de galones, digamos, mensuales. Si tú le sumas todos los impuestos que cobran sobre el Fovial, el Cotran, el FEF y todo, es una cantidad millonaria exagerable, pero no hemos visto beneficios que realmente favorezcan a la población. Como lo decíamos al principio, lamentablemente son 10 años que hemos perdido, lamentablemente, ¿verdad? Porque hemos tenido incapacidad. El gobierno actual, muchos de sus funcionarios lo que trataron fue de dar, digamos, una manera prepotente de administrar sus carteras para no hacer nada. Tuvimos el hecho de Andal, recuérdate, con Fortín creo que se llamaba el que estuvo. Tenemos la cartera del Viceministerio de Transporte, que también ha sido mal administrada, porque el transporte, en lugar de ir avanzando, hemos tenido más desorden, por conveniencia, diríamos nosotros, una gran corrupción increíble. Hoy se nos ha crecido el parque vehicular de la competencia ilegal exageradamente. Ya creo que andamos sobre los 35,000 vehículos prestando servicio de una manera ilegal, que beneficia, digamos, la corrupción, porque son transportes que tienen el tráfico de influencia de parte de algunos agentes de la policía, que los dejan circular bajo algunas dávidas también, y ha venido, digamos, a perjudicar el transporte colectivo normal. Y así han venido en muchas carteras. El tema de las aduanas es un tema bastante complicado también. Hay un nivel de corrupción exagerable también ahí. Y esto ha venido a crecer, digamos, el costo de la vida. ¿Por qué? Porque en el tema de la tramitología han venido creando unos sistemas bastante complicados que ha venido a encarecer, digamos, la introducción de vehículos, de mercaderías, que los que importa tienen que entrar al tema de la corrupción muchas veces para poder agilizar sus trámites. ¿No mejoró el tema de las aduanas con Armando Flores? No mejoró. Fíjate, el ministro de Economía en la época de Mauricio Funes. Fíjate que te quiero poner aquí, aprovechando el espacio, una denuncia, que el tema de las expertices, que es un tema que quisiéramos discutir con el nuevo gobierno, pues creemos que se ha hecho las expertices en un son de no resolver problemas y no
en el tema de la corrupción, va mezclado más en el tema de la corrupción que beneficiar realmente a la población o al país. Hoy por hoy tenés una cantidad de trámites solo porque un funcionario que es el que dedica a subir, digamos, el tema a Cetrasen, está enfermo, tenemos más de un mes, 15 días de que no se sube, digamos, al sistema. Tenés cantidad de vehículos que no pueden sacar sus placas, no pueden matricular, porque no ha habido voluntad de parte del Viceministerio de Transporte de buscar una persona que realmente resuelva el tema, sino que ¿qué es lo que está pasando? Algunos pueden estar resolviendo a través de otras artimañas, y así han venido muchos temas en el país. Lamentablemente, pues, como te lo repito, ya estamos a las puertas de 2 meses de que ya no vamos a tener esta administración con la esperanza del nuevo gobierno. Son 10 años que se han perdido, son millones de dólares los que se han perdido, y el pueblo pues realmente perdió demasiado tiempo. Hemos perdido lo más importante, muchas vidas por el tema de la corrupción, porque no dudamos que el tema de la delincuencia podría ser un tema casi institucionalizado. Ok, Genaro, el tema de la delincuencia, vamos a hablar de la corrupción. El tema de la delincuencia, vimos nosotros donde la famosa tregua de Mauricio Funes empoderó completamente a las maras. De hecho, vemos donde la Cámara ha mandado a realizar nuevamente la audiencia que nosotros conocemos como la tregua, donde diferentes jueces en algún momento manifestaron. De hecho, el juez de sentencia, yo no veo acá donde no está el señor, lo dijo abiertamente Munguía Payés ni Mauricio Funes en esos términos. Ahora, vimos nosotros donde una tregua vigorizó a las maras. El tema de las extorsiones nunca pararon, el tema de los homicidios siguió al alza, y hoy por hoy quien paga los platos rotos de todo esto es la población salvadoreña, pero particularmente el gremio al cual ustedes dignamente representan. Genaro, ¿ha habido alguna diferencia? Porque el FMLN, cuando era guerrilla, quemaba buses al igual que lo han hecho las maras. También extorsionaban a personas al igual que lo han hecho las maras. Pedían una especie de colaboración, llámese renta, al igual que las maras. Es decir, parece que hay como demasiadas similitudes en todo esto. Quizás la única diferencia bien marcada en todo esto es que los actores, los empresarios siguen siendo los mismos, que pagan todo este tipo de prerrogativas, y son ustedes. Históricamente, lamentablemente, así nos ha tocado. O sea, repetir básicamente un poco lo de la guerra. Y aquí esta gente se pueden dar el lujo de decir, o el honor, que se han bañado con la sangre del pueblo salvadoreño. Esto sin contar las cantidades de personas desaparecidas, como la persona que tú sacabas, que la familia anda buscando a esa joven. No creas que solo es ella, son cientos o miles de personas que han desaparecido. Aquí se ha hablado de lo de la tregua, de lo que pasó, de haber muertos, lo que subieron fueron los desaparecidos. Algo realmente, como te dije en un principio, la cantidad de muertos que llevamos a esta altura, ya casi lo mismo que sucedió con el conflicto armado. Nosotros siempre hemos sido el blanco. ¿Te recuerdas con lo que pasó en Mexicano? Que se quemó un microbús con todo y personas, y de ahí nos hemos venido a dar cuenta por algunos medios de comunicación que incluso tuvieron el cinismo de pactar hasta de comprar los votos. O sea, aquí se ha cumplido al pie de la letra lo que decía Maquiavelo: el fin justifica los medios. Y aquí se ha llegado a ese cinismo de pactar hasta con el diablo, ¿verdad?, para poderse mantener en el poder. Afortunadamente, en todo esto, el pueblo abrió un poco a los ojos y le mandó el mensaje. Esperamos de que el presidente electo recapacite alrededor de todo lo malo que han hecho las extremas, lo capitalice para poder hacer algo completamente diferente. Yo creo que por eso ese montón de jóvenes, que yo creo que son la mayoría, que los que votaron, esa gente que es resentida de arena, que votó por él, gente en su mayoría resentida con el FMLN, que votó por él,
y los que de alguna manera pues nos mantuvimos al margen de esa expectativa, siendo un poco más conservadores. Pero sí, Sergio, yo creo que las expectativas son bastante grandes. Nuestro país necesita cambios profundos, que los impuestos que se están generando, que son altísimos, como tú lo dijiste, que todos los gobiernos que más impuestos han tenido, pero para lo único que ha servido es para el clientelismo político, porque hemos pasado de un aparato, por decirte, de 20,000 empleados en el gobierno, hemos pasado a 150,000. O sea, el edificio de la Asamblea se está cayendo porque ya no soporta la gente. Si tú te recuerdas, yo hace 10, 15 años, tú llegabas a la Asamblea y encontrabas parqueo. Y hoy es imposible. Habría que hacer un edificio para albergar a la administración del legislativo y otro edificio de igual tamaño solamente para, ¿cómo se llama?, resolver el problema del parqueo de la Asamblea Legislativa. Y esto sucede en la mayor, por ejemplo, ¿te recuerdas lo que era el centro de gobierno, donde está justicia, educación, economía? Tú antes llegabas de visita y encontrabas dónde parquearte. En el plan maestro. Y hoy no encuentras, o sea, porque ya está topado, incluso pues sirve de parqueo a gente foránea que no tienen nada que ver con el aparato del Estado. Entonces, todas estas cosas, Sergio, yo creo que habría que mirarlas con lupa, buscar soluciones. Yo nada más le pondría un ejemplo al futuro gobierno, que aquí hay un fenómeno. Si tú te fijas que cuando los colegios bilingües se van de vacaciones entre junio, julio y agosto, baja el tráfico. Ahí tienes una lectura donde se pueden buscar mecanismos de solución al resto del año, buscándole una salida para transportar a estas personas, como lo hacen en Estados Unidos con los vehículos, con los buses escolares, que tal vez podrían ponerse centros donde los padres podrían llegar, por ejemplo, en determinadas, en gasolineras, donde estén un par de autobuses esperando a los niños, ponerlos a estos autobuses cámaras de videovigilancia en tiempo real, donde el padre pueda saber qué es lo que está pasando adentro del autobús, instalarle un GPS, botón de pánico y todo, ponerle incluso un número arriba en el techo por si hay una emergencia que pueda asistir un helicóptero, ya sea de la Fuerza Aérea o de la policía, ubicar si quisieran desaparecer un autobús con el GPS y con un número arriba, lo puedes controlar desde el aire a dónde está ubicada o si se ha desviado esa unidad en algún momento. Yo creo que te estoy poniendo un ejemplo de las cosas que se podrían hacer y que tú lo vives y que tú te percatas que entre junio, julio y agosto tenemos una disminución considerable en el tráfico. Y ahí les dejo la tarea, y hay muchas otras cosas que se podrían hacer alrededor del transporte para resolver el caos vehicular. O sea, porque como tú lo dijiste, hoy desplazarse de Soyapango a Santa Tecla tenés que tener la paciencia de por lo menos echarte hora y media. Aquí se ha hablado mucho de un anillo periférico. Guatemala lo hizo hace 40 años. Y El Salvador se viene quedando con ese proyecto rezagado. Lo que pasa, don Genaro Roberto, que yo me recuerdo, primero, por allá por el 95, cuando yo trabajaba en el Viceministerio de Transporte, que primero se trató de implementar algo similar sobre el transporte en masa. Usted recordará cuando vino Plamatur y que dieron ciertos direccionamientos. Al final Arena pretendía el transporte buses oruga, transporte articulado, y el FMLN se oponía. Luego vimos después más tarde el tema del Citrans, donde lo que se pretendía era sacarlo del área metropolitana, pero se metió aún más el caos sobre este tema de un proyecto más de $50 millones, un proyecto oscuro donde no se supo a cabalidad, de la misma forma muchos lo tratan de acoplar al mismo China comunista. Mire, ¿qué hay detrás de todo esto? Entonces, un tema del Citrán, mire, ¿y quiénes son los verdaderos propietarios? ¿Y qué hay detrás de todo esto? Son cosas que se van a quedar así como los misterios sin resolver hasta que llegue una CICIES. Ya vamos a hablar de eso. Pero en el tema de la delincuencia, ¿cuál sería el perfil
que tendría que buscar el presidente Bukele tanto para el ministro de Justicia y Seguridad como para el viceministro de Transporte? Mira, yo creería que en el tema de la seguridad es un tema bastante complejo, pero yo creo que uno de los temas los retos más grandes es la generación de empleo. Yo creo que por ahí tenemos que empezar. De ahí tenemos que buscar, digamos, personas idóneas que sepan conducir a los ciudadanos en el tema de comportamiento. Yo creería de que estar masacrando o estar encarcelando a tanto joven que hoy se está muriendo de hambre y que son utilizados por algunos grupos de poder en el tema de la delincuencia, porque yo no creo, y te lo digo, no lo creo, de que detrás de esta estructura tan grande de las extorsiones sean estos muchachos que estén, digamos, el cerebro. Detrás de este tema de estar alguien con mucho poder, digamos, en el tema de la delincuencia. Ahora, para mí el tema de la seguridad, yo creería de que es un tema de mucha inversión, pero de mucha, digamos, de mucha decisión de querer resolverlo, mucha voluntad de querer resolverlo. Hay muchas formas de querer resolver el tema de la seguridad, pero lo que no se ha habido y no ha habido hasta este momento es, digamos, voluntad de querer resolverlo. En el tema de transporte, nosotros a este gobierno le presentamos varios proyectos de cómo asegurarle el traslado de 3 millones de ciudadanos que utilizan el transporte colectivo a diario, pero no se nos escuchó. Inclusive nosotros llegamos a tener aquella iniciativa de invertir como empresa el tema de las cámaras y que a través de la Fiscalía y la Policía se utilizara como medio, como herramienta para poder controlar el tema de la delincuencia. En ese tema también iba incluido un tema de generación de empleo. Yo soy de los convencidos que en la medida que generemos empleo vamos a bajar el estado de necesidad de mucha gente que son utilizadas hoy por hoy. En el tema del Viceministerio de Transporte, nos gustaría que llegara una persona, primero que conozca el tema de transporte, segundo que tenga alineamientos de trabajar en resolver el tema del orden que necesitamos para poder prestar un buen servicio. Ojalá no llegue, digamos, un funcionario que tome el Viceministerio de Transporte como su hacienda, sino que tome la decisión de platicar con los que sabemos y conocemos el tema y conocemos el territorio, cómo podemos ir resolviendo poco a poco las necesidades que necesita la población usuaria y de que necesitan los inversionistas. Primero que nosotros quisiéramos es tener seguridad jurídica, seguridad económica. Creeríamos nosotros que conocemos el tema de ordenamiento, creemos que territorialmente hay temas que quisiéramos que existiera, pero no se puede, pero sí se puede prestar un buen servicio a la población y que el transporte realmente sea una alternativa de ir a su trabajo, a su casa, seguro, consciente que tenemos un transporte amigable, pero sabemos de que tiene un reto muy grande el gobierno actual, que tiene los empresarios un déficit casi de un 200% en el tema tarifario. Estamos conscientes de que la población en ese tema económico, la gente que utiliza el transporte son las personas con menos recursos económicos y que el Estado debe asistir también, pero que nosotros estamos dispuestos a buscar alguna alternativa donde nosotros saquemos un equilibrio económico, pero que también beneficiemos a la población. Y ojalá que el funcionario que llegue con esas directrices, de tener esa voluntad de sentarse con los empresarios, de aprender, porque hay muchas cosas que los funcionarios deben de entender, que van a aprender algunos temas, tal vez sabrán de algunas cuestiones públicas, pero operativamente no lo van a saber nomás llegar, y esperaríamos de que el gobierno, que el presidente ponga a la persona más idónea, que tenga la capacidad de dialogar con los empresarios, que pueda inducir a los empresarios a un proyecto que realmente beneficien a la población. Perfecto. Vamos a hacer, señores, una nueva pausa, no sin antes saludar a Cosavi DRL, lo vamos a ver en la parte inferior de nuestra pantalla, ahí lo tenemos.
porque es parte activa de la entrevista Al Punto con Sergio Méndez, y nuevamente felicitarlo por su aniversario y por supuesto a la Fundación Cosavi Alush Nahual como un duende que está comprometida en la responsabilidad social empresarial en nuestros niños para darle oportunidades de educación desde sus inicios hasta bachillerato. Muy próximamente Cosavi DRL traerá al país 3 conciertos con la banda de rock Alush Nahual, originaria precisamente de este país centroamericano y que tuvo su apogeo hasta el día de ahora, súper vigente, para recaudar fondos y dárselos a estos niños, a nuestros niños, que es responsabilidad de nosotros los salvadoreños. Cosavi DRL, Cooperativa de Ahorro y Crédito. Pausa, volvemos. Todos somos diferentes, cada uno con sus gustos, y los hemos complacido a todos, a los que madrugan y los nocturnos, a los salados y los más dulces, los que toman horchata y los que toman cebada, a los que eligen lo salvadoreño y los que quieren un cubano, los típicos y los que piden algo nuevo. Aquí hay un plato para cada uno. A pesar de las diferencias, todos son bienvenidos en Mr. Donut. Variedad para la gran variedad. Presidente de la República ordena a los diputados que se... Protestas en el centro capitalino causan Sospechas de corrupción implican a alto funcionario de San Salvador. Llegó el periódico digital que no se calla, diario1.com. Dale a tu paladar un gusto dulce en Mr. Donut. Donas de moca, donas de fresa, donas de chocolate. Solo en Mr. Donut. Estamos de regreso, mil gracias El Salvador por su preferencia. Seguimos nosotros conversando con empresarios del transporte público de pasajeros. Genaro, muchos le tienen miedo a las ICIES, y cuando digo que muchos le tienen miedo es que aquellos que están siendo investigados, aquellos que tienen cola que patear, aquellos que quieren seguir en la clandestinidad, no quieren un organismo que sea completamente autónomo, con independencia, no, quieren a la cherada, la cual ellos escogen, en los cuales ellos les levantan la mano, y que simple y sencillamente sea como pieza de negociación, que no les vayan a decir nada, que no los sigan cuestionando, y que simple y sencillamente no pueden justificar muchas de las cosas que tienen. La gente en las encuestas aplauden las ICIES, ¿su opinión? Yo creo que por lo sucedido más que todo en Guatemala, que se tienen a varios presidentes y vicepresidentes detenidos, y que se ha visto lo que ha podido lograr una CICIES o una CICI como lo hizo Guatemala, como que crea muchas esperanzas para el pueblo salvadoreño. Obviamente, recordate, hay muchos que dicen, bueno, o sea, irían muchos funcionarios, quizás, por no decirte el 100%, quizás más del 90% tendrían que entregar cuentas a la justicia. Pero yo creo que no es de tenerle miedo, hay que verlo como una esperanza, como un nuevo renacer para El Salvador, como crear una nueva cultura de que hay que respetar la cosa pública. Yo creo que elevar un poco los niveles de moralidad, o sea,
tratar de ejemplificar lo que no se debe de hacer con el erario público. Y yo creo que en esa medida, Sergio, o sea, va a ser positivo para El Salvador porque se van a generar nuevas cosas productivas. La gente de fuera va a tener la gana de venir a invertir, y yo creo que en la medida que haya más inversión y que se generen más fuentes de trabajo, El Salvador va a volver a ser lo que fue en un tiempo. Nosotros aquí tenemos una agricultura de subsistencia, o sea, yo, créeme, no alcanzo a entender cómo compramos frijol, maíz producido en Estados Unidos, donde cobran a 10, 14, 15 dólares la hora para cultivar el mismo maíz, o sea, y en El Salvador no podemos hacerlo. Yo creo que tenemos que mantener esa esperanza, o sea, que dicen que de la esperanza se mantiene el bobo, pero yo creo que este país ha sabido que aguantar y se merece algo mejor. Perfecto. Roberto, tengo poco tiempo. ¿Es importante para ustedes que viniera la CICIG al país? Yo creo de que sí es necesario. Y es necesario, lamentablemente, porque, digamos, las instituciones que tenemos no son instituciones muy confiables. Pero aparte de una CICIG internacional, yo lo que quisiera es aprovechar que este es un momento clave para el pueblo salvadoreño, empoderarse de lo que tiene, porque somos los dueños del país, somos los dueños del dinero que tenemos acá, y que debemos de dar un ejemplo más del que hemos dado, que hemos sacado, digamos, a los dos partidos más importantes que teníamos, que hemos puesto a un gobierno, digamos, nuevo, pero que debe ser más exigente la población. La población debe entender que debe ser más exigente con sus gobernantes. Listo. Roberto Soriano, muchísimas gracias Un por placer. habernos acompañado. Don Genaro Ramírez, muchísimas gracias por habernos acompañado. Ya no hay tiempo para más El Salvador, llegamos al final. Soy Sergio Méndez, así están las cosas hoy por hoy en nuestro país. ¿Le gustó la entrevista? Comente el resto de su vida. Será hasta una nueva oportunidad, y una vez más que el Señor nos bendiga a todos.